Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Y hoy vengo a hablaros de otro personaje importante de la historia de la saga, o sea, del lore, que es... iba a decir la primera reina, pero el primer intento de reina que tuvo Poniente. Hoy vengo a hablaros de Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra era la primera hija de Viserys Targaryen, el rey que sucedió a Jaehaerys el... ¿bueno? ¿Justo? ¿Majo? ¿Viejo? Era un rey con muchos calificativos. Bueno, ya hablamos de la esposa de este rey, Alysanne, en el vídeo anterior, de Juego de Tronos, quiero decir. Y, bueno, hablamos de que uno de los hijos que tuvo, Baelon, fue el heredero hasta que murió. Y después de eso, como no había un heredero definido para el trono, Jaehaerys decidió hacer un consejo en el que al final se decidieron por nombrar heredero del reino al nieto de Jaehaerys y el hijo de Baelon, Viserys. Después de esto dejaron claro solo una cosa con respecto al consejo, además del heredero, que era que ninguna mujer podía sentarse en el trono. Porque, bueno, era una sociedad así más atrasada en ese sentido. De hecho, Alysanne se peleó con su esposo precisamente por ese motivo. La cuestión es, después de que muriese el viejo rey, su nieto, Viserys, heredó un reino en paz, rico, estable, y muchos coinciden en que el reinado de Viserys fue probablemente el mejor que tuvo la casa Targaryen en el sentido de que fue próspero. Sin embargo, también es cierto que en este mismo reinado se forjó, por así decirlo, una rebelión que produciría la mayor guerra civil de la historia de la casa Targaryen, probablemente. Hubo otras sí, pero en las otras no había dragones, o sea que no destacaron tanto. Vale, la cuestión es, Viserys era un rey majo, o sea, tenía buen carácter, era un buen rey. Se casó con su prima Aemma Arryn, que era la hija de una princesa Targaryen y de Lord Arryn. Y bueno, intentaron tener hijos y tuvieron una hija, Rhaenyra, y tras muchos intentos, un hijo, Baelon. Lo malo es que Aemma no sobrevivió a ese parto y su hijo pequeño, Baelon, solo aguantó un día más que ella antes de morir. Así que de golpe Viserys se encontró viudo y con una sola hija. Y en lugar de decir, venga, voy a volver a casarme para conseguir un heredero, no. Lo que hizo fue, vale, vamos a trabajar con lo que tenemos. Si en el año... esperad que lo tengo aquí. En el año 101, después de la conquista de Aegon, nombró a Rhaenyra heredera oficialmente. La heredera, la princesa de Rocadragón. Y muchos nobles le... bueno, le juraron lealtad, dijeron, cuando seas reina te obedeceremos y todo ese rollo. La cuestión es, a partir de ese momento, Rhaenyra, como heredera, comenzó a acompañar a su padre en todos los asuntos de estado, hizo un montón de viajes por el reino, y conforme iba creciendo, iba dejando claro que era no solo la heredera del reino, sino que además una heredera del reino muy deseable. Tenía la típica belleza Targaryen, con una nariz aquilina, el pelo entre rubio, dorado y plateado, los ojos violetas, una figura espectacular según los cánones de la época, y básicamente por todos estos factores, más por una personalidad bastante seductora, encandiladora, por todo esto la llamaban la delicia del reino. De hecho, cuando tuvo edad para casarse, mucha gente empezó a interesarse al respecto y bueno, ahí se montó como un programa que tenemos aquí en España, hombres, mujeres y viceversa, pero sin ser tan patético. O sea, se montó una especie de pollo de... vale, yo te puedo ofrecer grandes riquezas, puedo batirme en duelo por ti. De hecho, hubo varios hermanos o varios miembros de casas hermanas, o sea, hermanas me refiero, muy amigas, o incluso casas rivales que desarrollaron todavía más rivalidad porque sus miembros más jóvenes se batían en duelo por la princesa. De hecho, el hijo de Lord Frey, que no recuerdo ahora su nombre, puede que se llamase Franklin, o Forrester, o una cosa por el estilo, se batió, no se batió en duelo, o sea, directamente fue hasta donde estaba la princesa y le dijo, quiero casarme contigo, por favor, cásate conmigo. No sé si en esa época utilizaban anillo, pero vamos, podéis imaginaros la escena, el tío de una casa que era normalita tirando a cutre, pidiéndole matrimonio a la heredera del reino. O sea, eso fue bastante desconcertante. La cuestión es, Rhaenyra tenía un tío
Bueno, tuvo dos en realidad, pero el único que quedaba vivo por aquel entonces era su tío Daemon, Daemon Targaryen. Y el problema de Daemon es que era un hombre pero que muy impulsivo. Mucha gente lo tachaba de cruel, otros decían que era irresponsable. La cuestión es que era un hombre muy influyente y muy peligroso porque además de ser el miembro de la guardia de la ciudad, el capitán, tenía un dragón enorme llamado Caraxes, que era probablemente uno de los dragones más peligrosos que quedaban con vida en aquel momento. Estaba Valerion, pero Valerion murió durante el reinado de Viserys, así que para cuando Rhaenyra se hizo mayor ya no vivía. Vale, la cosa es que Daemon estaba prácticamente seguro desde que murió Enma Arryn de que él era el heredero de su hermano, dado que en teoría las mujeres no podían heredar el trono. Sin embargo, esa aspiración que tenía fue desapareciendo conforme se dio cuenta de que su hermano le estaba dando realmente el papel de heredera a su hija Rhaenyra. Y esto hizo que hubiese tensiones entre los hermanos que desembocó en que él se largase y se fuese a vivir aventuras y básicamente abandonase toda su vida, incluyendo una esposa que tenía en el valle a la que no le hacían ni puto caso. En cualquier caso, Viserys, que llevaba bastante tiempo viudo, bueno, tampoco tanto, o sea, unos añitos viudo, al final decidió que era tiempo de volver a casarse y aunque tenía muy buenas pretendientas, al final se decidió por una chica que no destacaba tanto como las otras, pero sí pertenecía a una casa bastante influyente. Era Alicent Tarryn. Era Alicent Hightower, de la casa Hightower, que es probablemente la... Bueno, en aquel momento era la tercera casa más rica del reino. Y básicamente había sido una buena servidora de la casa Targaryen porque había cuidado al rey anterior, Jaehaerys, mientras estuvo enfermo en sus últimos años. Entonces, Viserys se casó con ella y al principio su hija estaba como «Oh, enhorabuena, papá, ya tengo una nueva madrastra». O sea, no había malos rollos ni nada por el estilo. La cosa es que el primer hijo que tuvo Alicent era un niño, al que llamó Aegon. Y bueno, al principio todos estaban como «Ostras, pero ha tenido un niño, entonces ¿ahora qué pasa? ¿Que él es el heredero?» Pero no, Viserys no cambió su decreto, sino que mantuvo a Rhaenyra como la heredera. Luego Alicent siguió teniendo hijos, una niña llamada Helaena. No sé, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Está escrito como Helena, pero con AE. Elaena. Bueno, la cuestión es que tuvo a esta niña, luego a otro niño al que llamó Aemond y finalmente a un último hijo al que llamó Daeron. Todos estos hijos iban por delante de Daemon, el tío de Rhaenyra, pero en teoría por detrás de ella, ya que ella tenía el título de princesa de Rocadragón y su padre no se lo quitaba. Y aunque la relación entre ella y su madrastra al principio fue buena, llegó un momento en el que la tensión comenzó a crecer por el hecho de que Alicent había dado a Viserys el hijo varón que tanto buscaba, o sea, se lo había dado triple, o sea, le había dado 3 hijos y una hija, pero sin embargo ninguno de ellos tenía más importancia que Rhaenyra, la heredera. Así que al final acababa apareciendo esta tensión inevitable por el hecho de que ambas querían ser la mujer más importante del reino, pero solo una podía serlo. Y bueno, esto desembocó en que en un torneo en el que Rhaenyra iba vestida de negro y rojo, los colores de la casa Targaryen, y Alicent iba vestida de verde, los colores, bueno, del reino del que venía, el dominio. Esto hizo que la gente que apoyaba al bando de Rhaenyra o al bando de la reina Alicent se conociesen como los negros y los verdes. Esto sería importante después en un conflicto que hubo. La cuestión es, llegó un momento en el que Rhaenyra tenía que casarse y todos estaban pensando, bueno, esta chica tiene muchísimo potencial, la podríamos casar con un dorniense y meter a Dorne dentro del reino, podríamos casarla con un Stark y acercar más el norte al sur, pero al final se decidieron por Laenor Velaryon. Laenor Velaryon era... bueno, era el hijo de otra princesa Targaryen, Rhaenys, la reina que nunca lo fue, hablé de ella en el anterior vídeo, y supuestamente había sido uno de los candidatos al trono en el gran consejo que organizó Jaehaerys, por el hecho de que era el hijo varón de la hija del heredero. Sí, es muy lioso. Vamos, que técnicamente por primogenituras era el heredero al trono, pero claro, como era del descendiente de una mujer, entonces él no podía heredar el trono. Así que Viserys, para cerrar un poco esa brecha que había en las dos ramas de la familia, casó a Laenor con su hija, Rhaenyra.
Y bueno, hubo un gran torneo, se reunieron un montón de dragones porque había un montón de familiares Targaryen y todo el mundo estaba muy emocionado. Sin embargo, la gente estaba un poquito tensa por el hecho de que Rhaenyra tenía una fama como muy sensual, muy abierta en el sentido romántico. De hecho, se rumoreaba que no era virgen, sino que ya había tenido sus escarceos amorosos con un miembro de la Guardia Real llamado Criston Cole. La cuestión es que Laenor, por otra parte, no tenía absolutamente ningún rumor de haber tenido amantes, ni hijos bastardos, ni nada por el estilo, cosa que en un joven atractivo de su edad era bastante poco común. Bueno, ahí es cuando salían los rumores de que a ese hombre le iban más las espadas que los escudos, no sé si me entendéis. Y de hecho hubo un consejero que cuando plantearon este rumor de que efectivamente era homosexual, él dijo, bueno, a mí tampoco me gusta el pescado, pero si me lo ponen en el plato me lo como. O sea, como diciendo de da igual que este chico sea o no gay, porque si tiene que cumplir con su esposa, cumplirá. Y bueno, supuestamente lo hizo, o sea, tuvieron su noche de bodas y tal, pero luego ambos esposos se separaron. O sea, Laenor se fue a Marea Alta, uno de los castillos de su familia, y Rhaenyra se quedó, bueno, en los castillos de los Targaryen. Y 9 meses después nació su primer hijo, el que llamaron Jaehaerys. O Jaehaerys. Oh, los nombres valirios son muy difíciles de pronunciar, lo siento. El problema con este niño era que tenía la nariz chata, o sea, no tan recta y afilada como los Targaryen, sino un poco más, bueno, normal. Los ojos castaños y el pelo marrón, o sea, tenía rasgos tan comunes, tan del pueblo, que mucha gente dudaba que fuese hijo de Laenor. Y bueno, de hecho, era un poco sospechoso porque teniendo ambos padres valirios, la única posibilidad para que la que tuviese esas pintas es que hubiese heredado las características de su abuela Arryn, si es que tenía el pelo marrón, o de su bisabuela Baratheon, que debería de tener el pelo oscuro. Pero aún así era muy poco probable que tuviese esa coloración, y cuando sus dos hermanos nacieron, Lucerys primero y Joffrey después, ambos tenían esta misma apariencia, sospechosamente similar a la de Machacahuesos, que era un caballero de la casa Strong, que, bueno, era muy cercano a Rhaenyra, no sé si me entendéis. Así que, bueno, mucha gente sospechaba que en realidad los niños eran bastardos, y bueno, el bando de Alicent probablemente ya estaba como ¡ey! Estos niños no valen para la sucesión, deberías replantearte lo de nombrar al hermano de Rhaenyra heredero. Y bueno, de hecho, con el hermano de Rhaenyra, el mayor, Aegon, había un problema, que era que durante mucho tiempo Alicent había intentado que se casase con Rhaenyra, o sea, un matrimonio entre hermanos que hubiese unido los dos lados de la familia. Pero Viserys estaba como que nanay porque se llevaban fatal ambos hermanos, o sea, era como no solo la diferencia de edad, sino que además no se tragaban. Así que al final Aegon se casó con su hermana Helaena y empezaron a tener hijos también. Probablemente eso ya se convirtió en una especie de competición de bebés, porque cada vez tenían más hijos uno y otro lado, pero claro, eran criados en ambientes distintos y por tanto tampoco se podían llevar bien. De hecho, hubo tanta tensión entre uno de los hijos de Rhaenyra y uno de los hijos de Alicent que al final uno le sacó un ojo a otro. Le sacaron un ojo a Aemon, uno de los hermanos de Rhaenyra, y a partir de ese momento tuvo que llevar un zafiro en lugar de ojo. O sea, una cosa bastante... bueno, bastante propia de la realeza, porque, ay, mira, puedo permitírmelo y en lugar de un ojo de madera o de cristal me pongo un zafiro, pero vamos, muy absurdo todo.